Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El silencio era tan grueso como el terciopelo negro sofocante, casi sagrado. Solo unos sollozos ahogados, el discreto roce de un pañuelo contra una mejilla húmeda y el sonido constante de un incensario oscilante rompían este silencio fúnebre. En la gélida nave de la iglesia de San Antonio, el dolor parecía suspendido en el aire, tan palpable como el polvo en los rayos de luz que se filtraban por las vidrieras. Decenas de personas permanecieron allí inmóviles, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas o aferradas a ramos de lirios blancos. Algunos rostros estaban cerrados, otros anegados en lágrimas. Desconocidos y seres queridos, reunidos en torno al mismo vacío, el mismo doloroso misterio, la muerte de Elise Dubois. 32 años. Embarazada de 8 meses. Un final brutal, injusto e incomprensible. Dijeron que, ataque cardíaco repentino ocurrió una mañana tranquila. Sin señales de alarma, sin despedidas. El anuncio conmocionó a todo el vecindario. Elise era querida, brillante y generosa. Una vida que aún prometía mucho. Una niña que nunca vería la luz del día. Una tragedia, decían todos. En el centro del coro, bajo un dosel de flores blancas, el ataúd de roble claro estaba entronizado cubierto con un velo de marfil bordado. 2 velas ardían lentamente a sus costados. Y en este ataúd, que todos creían que contenía a una mujer muerta, una mujer respiraba. Elisano estaba muerto. No precisamente. Su mente flotaba entre 2 mundos. Percibía, sin comprender. Sombras borrosas. Sonidos lejanos. Una pesadez en cada músculo. Y un frío, gélido, que se le metía en los huesos. Quería moverse. Gritar. Pero su cuerpo seguía negándose. Luego, poco a poco, los sonidos se fueron haciendo más claros. Ella reconoció la voz de Julien, su marido. No sufrió un ataque repentino. Eso dijeron. Su voz era tranquila, casi pacífica. No la de un hombre destrozado. Pero serena. Controlada. Otra voz le respondió, dulce, dulce como el veneno, el de Camille, su mejor amiga desde la secundaria. ¿Y el bebé? Siguió un pesado silencio. Mejor así. De todas formas, no era mío. Y choque como un estruendo interno. Si hubiera podido gritar, lo habría hecho. Pero solo su corazón latía más rápido, dolorosamente, golpeando contra su caja torácica como un tambor de guerra. Ella entendió duda. Traición. Mentiras. En la penumbra de su ataúd, sus dedos temblaban ligera como plumas alzadas por la brisa. Sus párpados se entreabrieron. El techo pintado de la iglesia parecía borroso, velado por lágrimas y confusión. El aire regresó lentamente, caliente, como fuego deslizándose por su garganta. Su pecho se agitó. Ella estaba respirando. Débilmente, pero respiraba. Sus miembros eran entumecido, rígido como si estuviera prisionera en una camisa de fuerza. Un pánico sordo se apoderó de ella. Su mente ardía. Estaba vivo. Y lo tuvimos enterrado. De repente, se acercaron unos pasos suaves. Alguien se inclinó sobre ella. El aroma familiar de Julien le rozó la nariz. Su mano fría se posó en su frente. Una lágrima rodó por su mejilla hasta la piel gélida de Elise. Pero algo estaba mal. No fue ni una lágrima de luto, no hubo tristeza. Fue casi un suspiro de alivio. ¿O una sonrisa? Luego se alejó. La ceremonia se reanudó. El sacerdote pronunció las últimas palabras. Los sollozos volvieron a arreciar. El ataúd se cerró lentamente, chasquido final resonó por la iglesia como un martillazo. Un entierro sellado. Una verdad borrada. Pero nadie vive, sus dedos no se mueven. Ni sus párpados tiemblan. Estaba allí, atrapada entre 2 mundos, muerto para ellos. Vivo a pesar de ellos. Todos se fueron. Todos excepto Enrique, el sepulturero.
Henry, un anciano solitario de mirada penetrante, estaba acostumbrado al silencio de los muertos. Pero ese día, algo lo intrigó: inquietud en el aire, una duda en el pecho. Se quedó allí mucho después de que el último coche hubiera salido del cementerio. Rodeó el ataúd que yacía cerca de la tumba. Una intuición. Un sentimiento. Puso la mano sobre la madera. Luego acercó la oreja. ¿Un susurro? ¿Un susurro? No lo sabía. Abrió con cuidado la cerradura del ataúd, levantó la tapa. Y allí, en la oscuridad, vio a Elise mover los labios. Lentamente. Casi imperceptiblemente. Pero vivo. El corazón le dio un vuelco. Retrocedió un paso y luego se acercó de nuevo, temblando, asustado, pero asombrado. Ella regresaba del mundo de los muertos. Y él sabía, en el fondo, que acababa de salvar una verdad que queríamos enterrar. Cuando Elise abrió los ojos definitivamente, esta vez sin mareos ni confusión, la pálida luz del neón le picó la retina. Parpadeó varias veces, como si su cuerpo hubiera olvidado lo que era ver. La habitación era blanca, vacía, casi irreal. Una habitación sin nombre ni ventanas, escondida en un ala abandonada de un antiguo hospital provincial. Un lugar olvidado, como ella. Sentada junto a su cama, una figura familiar, Enrique el viejo sepulturero la vigilaba como un guardián entre dos mundos. Sostenía una taza de café tibio entre sus dedos temblorosos. A su lado, un hombre con bata blanca asintió con gravedad, un médico discreto, un viejo amigo de Henry, que había aceptado lo imposible sin hacerse demasiadas preguntas. Juntos, decidieron guardar el secreto. «Has recorrido un largo camino», murmuró el doctor. «Muy lejos». «¿Por qué? ¿Por qué nadie lo comprobó?» «¿Por qué Julien permitió que pasara?», preguntó con voz ronca, casi ajena a sus propios oídos. «Ni siquiera exigió una autopsia», dijo Henry. «Firmó los papeles en menos de una hora». Un escalofrío le recorrió la espalda, algo estaba mal, lo sintió en las entrañas. Una gran mentira, bordada con lágrimas de cocodrilo y obsequios públicos. Entonces ella pidió silencio. Ella no quería existir, todavía no oficialmente. Ella quería el observador para entender y sobre todo elige el momento en el que renacería, pero en sus términos. Durante varias semanas, Elise fingió estar muerta. Abandonó su nombre, su voz, sus costumbres. Henry le prestó un pequeño apartamento en las afueras, una antigua casa de conserje en ruinas, escondida tras un cementerio abandonado. El lugar olía a humedad, a páginas viejas y a fantasmas, pero le ofrecía lo que ya no tenía, un techo y un poco de sombra. Se cortó el pelo largo y se lo tiñó de negro. Aprendió a caminar de otra manera, a bajar la mirada. Adoptó la identidad de su madre fallecida, Claire Laville, con documentos falsos que Henry obtuvo a través de un antiguo y discreto contacto. Cada día se reinventaba. Cada noche, lloraba en silencio, sola, frente al abismo de su vida robada. Durante este tiempo Julien, su marido, se convirtió en un icono mediático del viudo inconsolable, apareció en los periódicos, con los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas. Habló de su amor perdido, de su hijo, que murió con ella, de la violencia de la vida. Repetía las mismas palabras, los mismos silencios, con un talento actoral gélido. A su lado, Camille siempre presente. Discreta, discreta, pero omnipresente. Le puso la mano en el hombro a Julien durante las entrevistas y apartó la mirada con dolor. Era perfecta en su papel de confidente devota y viuda fantasma. Mas Elise ya no era la que ellos conocían, la dulce e ingenua mujer había muerto en ese ataúd. Quien ahora vivía en esa fría choza era una muertos vivientes, un espíritu cazador. La habían traicionado, enterrado vivo, le habían robado la vida y a su hijo. Ella solo esperaba una cosa, la verdad. Y a la justicia. Henry le ayudó a contratar a un ex detective privado, Armand Lefebvre, un hombre de modales rudos, con el rostro marcado por la edad, pero cuya aguda inteligencia brillaba bajo su constante ironía. Es policía convertido en policía tras un escándalo sin resolver, conocía los rincones más oscuros del alma humana. Aceptó, tras un largo silencio, ver los ojos de Elise. He visto fantasmas antes, pero nunca unos tan decididos. Armand siguió rápidamente las pistas, profundizando en los detalles del caso.
Y el primeras anomalías surgieron como huesos de debajo de la tierra removida. A prescripción médica falsificado en nombre de Elise, para un poderoso sedante. Llamado Dormexol. Un fármaco reservado para trastornos neurológicos graves, a veces administrados para inducir el coma. ¿Artificial? Del búsquedas en Internet hallazgo inquietante en el historial de una cuenta de Google vinculada a Camille, señales de muerte clínica, ¿cuánto tiempo puede durar el corazón? Detenerse sin sufrir daños, ¿cómo inducir una parada? Ataque cardíaco temporal. Aseguro de vida modificado 2 semanas antes la supuesta muerte, con el nuevo único beneficiario, Julien Dubois. Pero lo que finalmente rompió a Elise fue el vídeo. Se recuperó discretamente un archivo de una memoria USB olvidada en una habitación de hotel de lujo, gracias a la complicidad de un empleado. Un vídeo aparentemente normal a primera vista, Julien y Camille, desnudos, relajados, riendo juntos en una cama deshecha, una complicidad íntima y duradera. 2 años, según supo Armand. 2 años de mentiras. 2 años de envenenamiento lento, de cálculos meticulosos. Entonces las palabras. Las que le partieron el alma. Tan pronto como se fue, sentí alivio. Sin tristeza, alivio. Camille respondió con una risa ligera, casi satisfecha. Ahora solo queda borrar el resto. Elise sintió un nudo en la garganta. Volvió a ver las sonrisas, las confidencias, las noches compartidas soñando con el futuro. Y sin embargo, desde el principio ella estaba sola. Pero ahora ella ya no era una víctima. Ella era el fantasma que iba a regresar. No para atormentar, sino para destruir sus máscaras. Elise se dio cuenta de que no podía reaparecer. Todavía no así. Ella había visto en los ojos de Julien, ese día en la iglesia, una ausencia total de arrepentimiento, sin culpa. La había dejado morir, voluntariamente o no, y eso le convenía, así vivía mejor. Libre. Pero iba a pagar por esta libertad. No. Volver, llamar a la puerta y gritarle la verdad en la cara. Eso sería demasiado suave. Demasiado breve, ella no quería confrontarlo. Quería derribarlo. Entonces decidió llamar a una mujer a la que incluso algunos ministros temían, Maya Roche. Maya, una periodista de investigación temida por sus incisivas investigaciones sobre redes de poder, corrupción institucional y crímenes silenciosos, no estaba afiliada a ningún medio de comunicación importante, ella trabajaba sola, protegido por un círculo cercano de colaboradores y una red digital blindada. Elise la contactó bajo seudónimo. Le contó su historia, demostrando su veracidad con pruebas inquietantes, la receta falsificada, el vídeo, el certificado de defunción falso. Maya se mostró escéptica al principio, pero luego se sintió cautivada. Se conocieron por la noche en un antiguo estudio fotográfico reconvertido en archivo. Allí, Elise le hizo jurar secreto, ella quería revelarlo todo, pero en el momento justo. Cuando la verdad golpearía con más fuerza. Cuando sería una cuchilla, no solo una noticia. Maya estuvo de acuerdo. A cambio, ella habría exclusividad mundial. Y mientras tanto, Elise continuó al ataque. Escribió una carta sencilla. Escrita a mano. En papel viejo. Una frase, mordaz. Estoy más cerca de lo que crees. Sin firma. Sin indicación. Solo esto, amenaza suspendida, entregado a la dirección personal de Julien. La reacción fue inmediata. Julien intentó reír al principio. Pero la risa se le apagó enseguida. Le temblaban las manos. Se negó a hablar con Camille al respecto. Registró la casa. Revisó las cámaras de seguridad. Instaló un sistema de alarma de última generación. Borró el historial de su llamada, cambió su número y le pidió a un abogado que revisara el expediente de la herencia. Mas el miedo se había apoderado de mí. Ya no dormía. Comía solo por instinto. En el trabajo, sus compañeros lo encontraban tenso, enojado y, a veces, ausente. Se sobresaltaba con la más mínima señal, algo lo estaba carcomiendo por dentro. Camille, por su parte, observaba con preocupación este lento declive. Al principio, pensó que se trataba de un duelo mal asimilado. Pero pronto se dio cuenta de que él le ocultaba algo, ella buscó,
preguntó, y cuantas más preguntas hacía, más se alejaba Julien. Su complicidad, cimentada en la traición, no era rival para el miedo. Y luego Maya publicó el artículo principal. El tono era neutral y profesional. El tema, casos de muertes declaradas sin autopsia, y las irregularidades administrativas en determinados ayuntamientos. Entre los casos mencionados, una joven embarazada, que murió repentinamente a los 8 meses de embarazo, enterrada sin confirmación legal. Solo un ejemplo entre otros. Pero las fechas, el lugar y el nombre Elise fueron suficientes para alertar a los observadores atentos. Aquellos que recordaban la historia, la emoción colectiva, las conmovedoras entrevistas de Julien. Los foros en línea estaban repletos de actividad. Surgieron hashtags, teorías, sospechas. Julien, cada vez más paranoico, intentó presionar para que se retirara el artículo. Envió cartas de abogados. Pero Maya estaba inexpugnable, nada fue difamatorio. Todo quedó documentado. Entonces un segundo artículo apareció. Más incisivo. Mencionó una posible falsificación de una receta médica a nombre de la víctima. Una firma inconsistente. Anomalías en los certificados de defunción. Fuente anónima descrita como muy cercana al caso, afirmó que el marido no había solicitado ninguna autopsia, a pesar de las circunstancias sospechosas. Julien se convirtió en un fantasma nervioso. Su trabajo flaqueó. Algunos socios cortaron lazos. Las invitaciones se volvieron escasas. Camille, confrontada con su propia investigación comprometida, el historial de Internet que había borrado indebidamente, fue citada por la policía como parte de un caso inexplorado. Comprendió que todo podría derrumbarse. Y mientras tanto el castillo de mentiras se estaba resquebrajando. Elise avanzó. Discretamente. Mucha paciencia. Siluetas borrosas en las esquinas de las cámaras. Sombras en los reflejos de Julien. Y pronto, ya no sería un susurro. Pronto, ella sería un grito. Al final, Elise organizó su propia resurrección. No quería un regreso silencioso. Esta vez no. Ya no se trataba de venganza, fue una liberación. Una verdad que liberar. Con Maya, preparó cada detalle, ubicación, horario, seguridad. Una sala sencilla pero elegante, una transmisión en vivo por redes sociales, periodistas invitados a ciegas bajo el pretexto de una conferencia sobre corrupción judicial. Cuando llegó el día, el ambiente estaba cargado de misterio. Las cámaras grababan y las transmisiones en línea ya contaban con cientos de miles de espectadores curiosos. Maya, sentada erguida ante su atril, habló con voz tranquila, pero tensa por la emoción. Esta noche presenciaremos un momento único. Una mujer, que se creía muerta, ha decidido romper el silencio. Está aquí, viva, para contar su historia. Un suspiro recorrió la habitación. Luego, lentamente, Elise entró. Primero, un susurro. Susurros. Rostros congelados. Ojos muy abiertos. Ella avanzó lentamente, el vientre siempre redondeado, vestía un sencillo vestido negro, casi solemne. Su mirada era directa, penetrante como una cuchilla y griega, sin embargo, de una extraña paz. Una mezcla de furia contenida y dignidad recuperada. Se oyeron gritos en la habitación. Algunos lloraban. Otros no lo podían creer. El efecto fue abrumador, en los hogares y en las pantallas, el público fue testigo de lo impensable. En su casa Julien se desplomó. Sentado en su sofá, con un vaso en la mano, observaba distraídamente la conferencia, hasta que el rostro de Elise apareció en la pantalla. Su cuerpo se desplomó. No podía respirar. Gritó. Lanzó el control remoto. Pero la imagen permaneció, ella estaba allí. Viva, y ella habló. Camille, que estaba con el bulle de casa, comprendió en ese momento que ya no habría escapatoria. En el escenario, Elise habló. Su voz tembló al principio, pero pronto cobró fuerza, arrastrada por la ira justa, el recuerdo de noches gélidas, de soledad, de injusticia. Lo contó todo. Me envenenaron. Mis signos vitales se ralentizaron. Falsificaron los documentos. Julien se negó a hacer la autopsia. Camille me drogó. Planearon mi muerte como un plan, una estrategia.
Habló de las pruebas. Los documentos. El vídeo. La investigación de Camille. Las manipulaciones de Julien, manos sucias que intentaron cerrar un ataúd viviente. La multitud escuchó en silencio. Y en todo el mundo, la indignación se encendía. Esa misma noche, por orden del fiscal, Julien fue arrestado. Camille, ya prófuga, fue encontrada al día siguiente en una casa alquilada con un nombre falso. No opuso resistencia. Se abrió una investigación judicial urgente. Los cargos eran graves: intento de asesinato, fraude, falsificación, poner en peligro la vida de otros. Las pruebas acumuladas por Elise, Armand y Maya formaron un caso implacable. Unas semanas después, en una habitación iluminada, Elise dio a luz a una niña perfectamente sana. La bebé tenía ojos oscuros y serenos, como si ya lo supiera. Elise la nombró Esperanza, porque eso era lo que la impulsaba, cuando todo parecía acabado. Julien fue condenado a 12 años de prisión, sin posibilidad de liberación anticipada. Camille recibió 8 años, acompañada de una prohibición profesional de 5 años. Pero la verdadera victoria de Elise no se encontró en un veredicto. Fue su regreso a la vida en el Renacimiento. Ya no era la mujer dulce e ingenua que habían manipulado. Se había convertido en más fuerte que la muerte misma, una sobreviviente. Una madre. Una voz que nunca volvería a ser silenciada. Cuando un periodista le preguntó qué sentía por esta segunda oportunidad, Elise sonrió con dulzura. Luego respondió simplemente: me enterraron vivo, pero decidí no morir. Y esta frase, captada por las cámaras, se convirtió en un símbolo reeditado, compartido, escrito en las paredes, tatuado en la piel. El testimonio de una mujer que intentó silenciar. Y quien hubiera elegido, en lugar de morir, renacer para romper el silencio.